En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo. Primera sesión, la vocación del hombre, la vida en el Espíritu. Capítulo primero, la dignidad de la persona humana. Artículo primero, el hombre, imagen de Dios. Número 1704 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Por la razón, es capaz de comprender el orden de las cosas establecidas por el Creador. Por su voluntad, es capaz de dirigirse por sí misma a su bien verdadero. Encuentra su perfección en la búsqueda y el amor de la verdad y del bien. Esto es un número espectacular que nos presenta el Catecismo en esta mañana, queridos amigos, y fijémonos bien en esta primera frase. La persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino. Que de la mala comprensión de esta frase ha brotado durante la historia de la Iglesia ciertas herejías, especialmente una muy fuerte, el gnosticismo, que fue una de las primeras herejías que surgieron en el seno de la Iglesia en el siglo II, de las cuales uno de los grandes que hemos mencionado muchas veces, opositores a esta herejía, fue el famoso San Irineo de Lyon, que fue el primer padre de la Iglesia que denunció y combatió esta herejía. Hoy día escuchamos por ahí personas que dicen que son gnósticos y todos los que le escuchan creen que están inventando algo nuevo. Imagínense, esto viene desde el siglo II. El gnosticismo, queridos amigos, venía a decir que el hombre tiene una chispa divina, ¿no?, encerrada en la materia. Y la dignidad del hombre consistía en tener un conocimiento de esa chispa, ¿no?, que está encerrada en una cárcel, y que esa cárcel era el cuerpo humano, la materia. Y entonces, una vez liberados de la materia, podemos llegar al conocimiento de Dios. Eso dicen y decían los gnósticos, ¿no? El cuerpo es una cárcel de esa chispa que, digámoslo así, sería el alma, y el cuerpo es su cárcel. Y esto es una herejía, esto es terrible, ¿no? La Iglesia la va a rechazar desde el primer momento, porque parecía como si la imagen y la semejanza de Dios consistiera en que esa imagen estuviera dentro de nosotros, pero separada de nuestro cuerpo, como si estuviera secuestrada por nuestro cuerpo. Por eso el Catecismo nos dice aquí: la persona humana participa de la luz y la fuerza del Espíritu Divino, es decir, todo mi ser es participación de Dios. Todo mi ser está creado por Dios, y de ahí es que el libro del Génesis viene a decirnos: y vio Dios que era bueno. Este concepto de participación es un concepto que fue desarrollado especialmente por Santo Tomás de Aquino. Y esta formulación ha hecho mucho bien al pensamiento cristiano a través de la historia para purificar esos pensamientos y esas tendencias gnósticas que tanto daño le hacen al cristianismo. Como criaturas,
somos imagen de Dios. Él ha dejado su huella en nosotros. De la misma manera que el artista hace su obra y deja su estilo, su forma, incluso su firma, así lo ha hecho Dios. Por eso dice que la persona humana participa de la luz y de la fuerza del Espíritu Divino. Es muy importante esta palabra, participación. Y el catecismo en este número nos va a remitir, queridos amigos, a un texto precioso de esa constitución dogmática del Concilio Vaticano II que tantas veces hemos mencionado, Gaudium et Spes. Nos va a sugerir el número 15, que dice: tiene razón el hombre, participante de la luz de la inteligencia divina, cuando afirma que por virtud de esa inteligencia es superior al universo material. Con el ejercicio infatigable de su ingenio, a lo largo de los siglos, la humanidad ha realizado grandes avances en las ciencias positivas, en el campo de la técnica y en la esfera de las artes liberales. Pero en nuestra época han obtenido éxitos extraordinarios en la investigación y en el dominio del mundo material. Siempre y sin embargo, ha encontrado una verdad más profunda. La inteligencia no se ciñe solamente a los fenómenos. Tiene capacidad para alcanzar la realidad inteligible con verdadera certeza, aunque a consecuencia del pecado, éste parcialmente la presente oscurecida y debilitada. Finalmente, la naturaleza intelectual de la persona humana se perfecciona y debe perfeccionarse por medio de la sabiduría, la cual atrae con suavidad la mente del hombre a la búsqueda y al amor de la verdad y del bien. El hombre, en esa inteligencia y en esa voluntad que tiene, ha sido hecho capaz, por parte de Dios, de ir conociendo la verdad y capaz de amarla y de seguir caminando. Este es un texto impresionante que vale muchísimo la pena no desperdiciar una sola palabra, queridos amigos. Hay que hacer una afirmación y es necesario que sea equilibrada en esa concepción antropológica y teológica del hombre. Sabemos que existe el pecado original y una historia de pecados personales también en cada uno de nosotros que nos ha dañado. No solamente porque hayan creado en nosotros vicios y malos hábitos que arrastramos con ellos todos los días. Eso lo vemos siempre muy claro, pero además también el pecado ha dañado la razón y la voluntad. Nos ha como entorpecido esa capacidad de conocer y de adherirnos al bien. Y es cierto que tenemos cierta oscuridad, pero esta oscuridad no nos hace incapaces. Y esto es muy importante recalcarlo. No nos hace incapaces. Por ejemplo, algunas personas puede parecer que son incapaces de reconocer la ley natural. Y por ejemplo, parece que son incapaces de entender la importancia de respetar la vida humana de un niño en el seno de su madre. Parecería que en el mundo hay personas que son incapaces de reconocer la ley natural. Y uno se pregunta, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar la oscuridad de la razón en una persona? ¿Hasta dónde?
Si soy capaz de matar a mi hijo en el vientre, ¿hasta dónde se oscurece la razón? Muy oscura, sin duda. Pero Dios nos ha hecho capaces de conocer la verdad con nuestra inteligencia. Pero esa verdad viene muy, pero muy oscurecida por el egoísmo, por las ideologías. Esa verdad, esa razón se oscurece. Pero sin embargo, somos nosotros responsables de eso. Y el hombre tiene la responsabilidad de utilizar bien la inteligencia y de utilizar bien su voluntad. Y por eso, esa necesidad de ir trabajando en formar la razón y en formar la voluntad poco a poco en nuestra vida, de ir dándole luz a ese oscurecimiento, de ir luchando para ir ganándole al egoísmo de nuestra vida, buscando humildemente la verdad y el bien en todo. Hay que educar la razón y la inteligencia. Así como nos lo mencionó este número de la Gaudium et Spes, aunque veamos las cosas con un cierto grado de oscuridad, con un cierto grado de duda, Dios no nos ha abandonado a nuestra oscuridad. Él ha preservado nuestra razón y nuestra voluntad de esa oscuridad completa, para que pudiéramos seguir teniendo, aunque sea una pequeña capacidad de conocer la verdad y sobre todo de abrazarnos a ella. ¿Y saben cómo se llama esa pequeña luz que ha quedado todavía en medio de esa oscuridad? Se llama la gracia. Dios ha dejado la gracia para que venga a nuestro socorro en esa debilidad de la oscuridad que el pecado ha dejado en nuestra vida. Esto es clarísimo. El pecado nos ha dado durísimo. Nos ha debilitado durísimo, ha debilitado nuestra inteligencia, ha debilitado nuestra voluntad, pero no nos ha destruido completamente. No se puede decir que el pecado ha destruido toda mi voluntad y que ya no tengo ninguna capacidad de conocer el bien o el mal. Eso no se puede decir. Porque eso es una disculpa para hacer lo que me dé la gana. Para decir que yo no tengo responsabilidad en nada, ¿no? Eso no se puede decir. No me puedo pasar toda la vida considerándome que soy una víctima del pecado y que yo no tengo culpa, ¿no? Eso no es así. El pecado nos ha herido, sí. Nos ha debilitado, sí. Pero no ha destruido la capacidad que tiene cada uno de nosotros de conocer la verdad y de adherirse a ella. Así lo decía San Pablo en la segunda carta a los Corintios 4:9. Nos derriban, pero no nos rematan. Eso ha hecho el pecado, nos ha derribado, nos ha tirado, pero no nos ha rematado. Hay dificultades de conocer el bien, sí, pero imposible de conocerlo no es. Nos derriban, pero no nos rematan. De hecho, lo estamos haciendo en el día a día de nuestra vida. A pesar de que somos pecadores, hacemos muchas cosas buenas. Por la gracia de Dios en nuestra vida y por las capacidades que Él ha puesto en nuestra vida, hacemos muchas cosas buenas, como todos los que nos están escuchando que ya esta mañana se levantaron,
Bañaron a sus hijos, les hicieron el desayuno, los enviaron a la escuela, ahora están yendo hacia sus trabajos o ya están trabajando muchos. Claro que tenemos la capacidad de hacer muchas cosas buenas. Nos derriban, pero no nos rematan. Así que el demonio ya sabe eso. Y por eso nuestro trabajo constante en el día a día. Dicho esto, el catecismo da un paso más y nos presenta el número 1705 que dice: en virtud de su alma y de sus potencias espirituales de entendimiento y de voluntad, el hombre es dotado de libertad, signo eminente de la imagen divina. Qué espectacular este número. Porque tenemos un alma espiritual, somos libres. Los animales irracionales no son libres. Y sus actos están condicionados por sus necesidades biológicas. Mientras que en el hombre no. En el hombre la biología puede tener efectos fuertes. Puede incluso predisponerlo en algunas de las situaciones, pero no le domina. Al tener el alma, las facultades del entendimiento y de la voluntad son las que sustentan nuestra libertad. Y somos libres porque somos imagen y semejanza de Dios. ¡Qué expresión tan hermosa! Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué pasa con la libertad? En ocasiones el hombre anhela ser libre y lucha por ser libre. Y en otras ocasiones ese mismo hombre la niega, la minimiza, con justificaciones como aquella gran justificación de Adán y Eva en el paraíso que nos narra el texto del Génesis 3, 12, 13. Dijo el hombre: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí, pero yo no quería. Justificaciones. Nos resulta seductora la libertad, pero al mismo tiempo nos da miedo. Por eso lo primero que hace el catecismo es afirmar la libertad, partiendo de que nosotros tenemos un alma humana y tenemos, por tanto, la capacidad de optar y de elegir, totalmente diferente a los animales que se guían solo por los instintos. Son los instintos los que mandan en él, en nosotros, ¿no? Nosotros estamos condicionados por nuestra biología, pero no determinados. A nosotros nos puede condicionar, sin duda alguna, una enfermedad, o nos puede condicionar nuestro carácter, pero no nos determina. Por ejemplo, los más antiguos, los más adultos, a lo mejor recordarán, aquí en los Estados Unidos en los años 70 hubo dos hermanos que eran gemelos univitelinos. Esos gemelos que pueden llegar a tener un grado de semejanza entre ellos enorme, es decir, que son idénticos. Incluso en cuanto en el tema psicológico, sienten una fuerte conexión entre ellos y pasan la mayoría del tiempo juntos, por los que les cuesta incluso relacionarse con su entorno. El caso es que uno de ellos fue un famoso criminólogo y su hermano fue un criminal. De hecho, acabó sus días en la prisión de San Quintín, allá en California, condenado a cadena perpetua. Y uno se pregunta,
¿cómo es posible que dos personas que han tenido un mismo condicionamiento biológico hayan tenido dos opciones de vida tan distintas, uno ser criminólogo y el otro ser criminal? Y es un ejemplo muy interesante que nos explica simplemente que una cosa son las condiciones biológicas y otra es el alma de cada uno, que es singular, donde la voluntad es libre para elegir. El cristianismo lo que hace siempre es reivindicar la libertad y después la rescata. Porque partimos de que la libertad hay que liberarla. La libertad conviene en que está expuesta a muchas esclavitudes. Y está tan expuesta a convivir con estas esclavitudes que tenemos la necesidad de liberar la libertad. Y para eso vino Cristo. Gálatas 5:13. Porque habéis sido llamados para la libertad, solo que no toméis de esa libertad excusa para la carne. Antes, al contrario, servíos de la libertad por amor los unos a los otros. Es decir, que la libertad no es hacer lo que me venga en gana. Eso sería reducir la libertad a una frívola licencia de hacer cosas. La libertad es la capacidad que tiene el hombre para responder a la vocación a la que Dios le llama para que sea feliz. La libertad es un talento al servicio del amor, no es un hacer lo que me dé la gana. Juan 8:32. La verdad os hará libres. La ley de Dios no recorta ni elimina mi libertad como hombre, al contrario, la promueve y además la garantiza. Solamente la libertad que se somete a la verdad nos conduce al verdadero bien. Por eso no es hacer lo que me dé la gana. Por eso la libertad es hacer, responder a la vocación con la que Dios me llama para ser feliz. Es algo muy hermoso este concepto que tenemos los cristianos de lo que es la libertad. Para abrazar la verdad y conducirme al bien. ¿Y cuál es el bien? El bien de la persona consiste en estar en la verdad y realizar la verdad. Porque es que si el hombre no hace esto, no conoce la verdad y no realiza la verdad, tiende a destruirse. Y por eso ese trabajo tan arduo del día a día de aprender a que la voluntad concuerde con la verdad. ¿Y cómo se hace esto? Existe la verdad obediente. No es ninguna contradicción. En la obediencia del día a día. Y hay un ejemplo para aprender a cómo es que esto se hace, que es el ejemplo más grande de la historia. ¿Saben ustedes, queridos amigos, quién ha sido la persona humana más libre de la historia del mundo? La Virgen María. Ella que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, es la persona más libre que ha existido. Porque es que tiene uno que ser muy libre para entregar la vida, como la entregó ella.
Incluso como la entregó Jesús cuando dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Uno tiene que ser muy libre para decir una palabra así. Y este ejemplo de María y de Jesús ha ayudado a miles de millones de personas a través de la historia a desplegar toda su potencialidad que se esconde en ese tesoro oscuro, para muchos llamado libertad, a desempolvar ese tesoro. Miles de millones de personas a través de la historia han entregado su vida al bien cuando han descubierto esto. Algunos incluso llegando a ser mártires. Esos son los que han demostrado que el hombre es libre, que esa auténtica imagen de la libertad es verdad. Ser mártir. Entregar la vida libremente, como Maximiliano de Kolbe. Cambia su vida por la de otro ahí en el campo de concentración para que me maten a mí y no a él. Eso es ser libre. Pero también es libre la persona a nuestro alrededor, ahí en su parroquia, incluso en su grupo, que es capaz de quedarse para recoger las sillas después de la actividad. Eso es ser libre. El que es capaz de ese paso extra, de ese minuto extra, de ese yo voy y te recojo en tu casa porque tú no conduces y te llevo. ¿eh? Ese es el libre. De resto estamos condicionados por tantas cosas que en vez de hacernos libres nos esclavizan. El martirio es la mejor expresión de la libertad, ¿no? Y hoy en nuestro mundo estamos llenos de mártires, ¿eh? Estos mártires preciosos que nos encontramos todos los días en nuestro camino, capaces de estar dispuestos a dar el extra. Por último, el Catecismo nos presenta el número 1706 que profundiza más todavía y dice, mediante su razón, el hombre conoce la voz de Dios que le impulsa a hacer el bien y evitar el mal. Todo hombre debe seguir esta ley que resuena en la conciencia y que se realiza en el amor de Dios y del prójimo. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Un número precioso. Más adelante, en siguientes numerales, tendremos la oportunidad de profundizar un poco más hablando de lo que significa la conciencia moral. No es ahora el tema, pero lo menciona el catecismo. Aquí, en este número, únicamente se afirma el principio de que lo más profundo del hombre existe en él una conciencia moral. Y que en esa conciencia moral el hombre descubre una ley que no es suya y a la que debe obedecer. Y que al ser obedientes a esa conciencia moral, llegamos a amar el bien y evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. Y la conciencia es el núcleo más secreto de él. La conciencia es como el sagrario interior del hombre, donde se encuentra solo con Dios en un tú a tú. Lo que pasa es que hoy en día hay muchas personas que se refieren, ¿no?, a la conciencia con un concepto como una especie de recurso de escape para no seguir el bien.
justificándose en la conciencia justo para lo contrario de lo que es la conciencia en realidad, como si fuera una especie de burladero donde nos escondemos para no sentirnos obligados por nada ni por nadie. La conciencia no crea la verdad moral. Esos que dicen, allá cada uno con su conciencia. La conciencia no crea la verdad moral. La conciencia se limita a aplicar la verdad moral, a aplicarla en cada una de nuestras circunstancias personales. No es la conciencia la que decide lo que es bueno o es malo, sino que eso le viene dado y la conciencia tiene que ser obediente. San Buenaventura, allá en el siglo XIII, decía, la conciencia es como un mensajero de Dios. Por eso la conciencia no crea la verdad moral, la conciencia se limita a aplicar la verdad moral, porque es como un mensajero de Dios. También hay mucha gente que confunde la conciencia con la propia opinión. De hecho, es la moda hoy día. Está de moda considerar la conciencia como si esa fuera una creación del hombre. No, no es así. Es incluso ridículo apelar a los derechos de la conciencia para eludir la obediencia. Lo que tenemos que hacer nosotros los seres humanos es ser obedientes a la verdad. No usar la conciencia para eludir la obediencia. Fíjense, queridos amigos, como ejemplo, ¿han escuchado ustedes alguna persona que diga, estoy con la conciencia tranquila? Eso es precioso escucharlo. Y cuando una persona dice estoy con la conciencia tranquila, no es porque haya hecho con su vida lo que le ha dado la gana, sino porque ha hecho lo que tenía que hacer. Porque ha superado una gran dificultad para llevar a cabo aquello que sabía que Dios le estaba pidiendo que hiciera. Por ejemplo, cuidar a su mamá, cuidar a su papá, enfermos ya en el último momento de su vida y mueren sus viejitos. Y uno dice, estoy con la conciencia tranquila. No de que lo tiré por allá en un hospicio y allá se murió solito sin que... Eso no deja la conciencia tranquila, pero el haber estado ahí luchando, trabajando, trasnochándome, entregándome, al final la persona dice con una gran felicidad, con un gran orgullo, estoy con la conciencia tranquila. Eso dice este número del Catecismo 1706 tan extraordinariamente. El ejercicio de la vida moral proclama la dignidad de la persona humana. Qué dignidad tan enorme es aquel que cumple lo que tiene que hacer, que Dios le ha mandado que haga, y al final dice, estoy con la conciencia tranquila. Para poder ser un sujeto moral, alguien que tiene un deber de hacer el bien y evitar el mal, hay que presuponer una libertad, un entendimiento y una voluntad. Y eso, queridos amigos, ordenarlo en nuestra vida supone una gran dignidad humana. Por eso es tan importante recalcar, y terminamos con esto, el hombre es grande porque es imagen y semejanza de Dios. Y por eso mismo
es un sujeto moral capaz del bien.